Muy buenos días, hermosa familia de Fuego y Transformación que ha ido a las naciones. Hoy lunes 29 de junio del año 2020 en un nuevo programa de Jesús Hoy hablaremos del tema ejercitando los dones del Espíritu Santo. Para eso me voy a basar en el versículo que está en 1 Corintios 12 del 7 al 12 que dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Les habla Sebastián López Alzate, donde tendremos a dos grandes invitados, que son el pastor Víctor Betancourt, el líder del Ministerio de Audiovisuales de nuestra hermosa congregación, y la otra persona es Camilo Marín, que pertenece al Ministerio de Evangelismo, que a través del servicio que transmite en su vida y hacia los hermanos de nuestra casa, es una persona que tiene el conocimiento para hablarnos del tema de esta mañana. Primero voy a saludar al pastor Víctor Betancourt, donde me alegra que se encuentre nuevamente con nosotros. Pastor Víctor, muy buenos días, bienvenido al programa de Jesús Hoy. Muy buenos días, les bendigo en esta hermosa mañana. Espero que su corazón esté lleno de gozo, amor y paz. Y gracias doy a Dios por una nueva invitación que me han hecho, y una vez más soy su servidor en esta mañana. Y este tema que han sido propuesto, y veo que es algo que va a ser de mucha edificación, que es ejercitando los dones del Espíritu. Ejercitando los dones del Espíritu, yo creo que es algo que todo hijo de Dios debe de tener presente, de ejercitarse. Así como uno se ejercita el cuerpo para tener salud, para estar activo y todo el cuerpo funcione correctamente, porque eso es lo que hace el ejercicio, empieza a tener mayor resistencia, mejor dominio y tener más oxigenación en la sangre. Existe un paralelo entre lo físico y lo espiritual, porque si lo físico es sombra de lo que es espiritual, eso quiere decir que en lo espiritual tiene mucha más relevancia, y creo que el ejercitarse en los dones es necesario tener esa prioridad de nosotros estar ministrando los dones que nos han sido entregados a nosotros como iglesia. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo de Dios que en el espíritu se manifiesta, porque realmente, como dice Hebreos 5:14, dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esa palabra, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí está hablando que en lo espiritual necesitamos estar ejercitándonos, lo mismo que los dones, porque los dones realmente son espirituales. Un don que es regalado, que es un regalo de Dios, no es en la carne. Y si usted lo ministra en la carne, entonces va a ser eso un daño. Por eso hay que ministrarlos es en el espíritu. Y hay que ejercitarse, porque la iglesia necesita de los dones. El pueblo que aún no conoce de Dios necesita ver la manifestación de los dones, porque ¿cómo se van a manifestar los hijos de Dios sin dones? Sabiendo que ya Cristo, cuando murió, resucitó, dice la Escritura, que Él subió hasta lo sumo y dio dones a los hombres. Entonces, en esos dones debemos de manifestarnos nosotros como hijos. La manifestación del don no es malo. El problema es el uso que se le da. Por eso dice Hebreos 5:14. La parte B, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y aquí está hablando de sentidos espirituales. Está hablando de que discernamos entre lo bueno y lo malo, de que podamos ministrar los dones de una forma adecuada. Y para hacerlo necesitamos la dirección del Espíritu, estar conectado con el Espíritu, para que así haya una edificación de la iglesia de Cristo. Aquí en Hebreos
12:11 cita lo siguiente: en verdad ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nuevamente está hablando de un ejercicio. O sea que el ejercitarse en los dones, en el espíritu, porque aquí habla de una disciplina, o sea, es una disciplina espiritual. El usted ejercitar los dones se vuelve una disciplina. Y si usted es disciplinado, déjeme decirle que usted va a crecer como hijo de Dios y va a manifestar esos dones con responsabilidad. Y esta palabra nos enseña de que toda disciplina da un fruto. O sea que si usted se ejercita en los dones, va a dar un fruto, un buen fruto. Y ese fruto va a glorificar al Padre, que eso es lo que le va a dar gozo al Padre. Porque ¿en qué glorificaremos al Padre? En que llevéis fruto. En que llevéis fruto. Entonces yo creo que para dar fruto necesitamos también ser ejercitados manifestando los dones del Espíritu Santo, no solo a la iglesia, sino también a un pueblo que necesita conocer a un Dios real, un Dios manifiesto y un Dios que no es ajeno a la necesidad de su pueblo. Por eso es necesario de que la iglesia sea despertada en este tiempo y podamos nosotros, como hijos de Dios, ejercitar los dones. La pregunta es, ¿qué don te ha dado el Señor? ¿Qué tanto lo estás ejercitando? ¿Cómo estás ministrando ese don? ¿Cómo lo estás dando? Porque por gracia recibimos, por gracia damos. Yo creo que el pueblo de Dios es necesario de que empiece a manifestarse como luz, como esa luz que Cristo nos dijo que somos. Porque ya Cristo cuando se iba a ir dijo, ustedes son la luz. Primero cuando estaba acá, Él decía, yo soy la luz, pero cuando se iba a ir ya a encontrarse nuevamente con el Padre, dice, ustedes son la luz. Y como hijos de luz debemos de manifestarnos y los dones en este tiempo van a dar es luz al pueblo para seguir creyendo, para tener la esperanza de que Dios sigue obrando y que Dios va a manifestarse en las vidas de aquellos quienes esperan. Agradezco a todos la invitación y Dios les continúe bendiciendo, que sigan creciendo en el Señor. Bendiciones. Muy buenos días a todos, a Sebastián López, al pastor Víctor Betancourt. Gracias por invitarme en esta mañana a compartir con ellos acá en Jesús hoy y estar compartiendo este tema tan hermoso que es ejercitando los dones espirituales. Retomando un poco de lo que el pastor Víctor ha venido hablando, del ejercitar lo espiritual, así como ejercitamos el cuerpo, que es un paralelo, y nos damos cuenta de que realmente, así como cuando tú haces ejercicio, tú tienes unas evidencias de que tu cuerpo está en ese ejercitamiento y es visible para la gente. Por ejemplo, cuando tú empiezas a trotar, empiezas a hacer cardio, es visible para la gente cuando tú empiezas a bajar de peso, cuando empiezas a tener marcado el abdomen, tus músculos empiezan a definir, a crecer. Lo mismo pasa con los dones espirituales, la gente ve esas evidencias de las cuales tú ya eres portador por causa de tu ejercitamiento. Entonces miramos cómo los apóstoles eran con esas evidencias, y un ejemplo muy claro lo podemos ver en Hechos 8, del 14 en adelante, cuando los apóstoles van por Jerusalén y oyen que en Samaria habían recibido la palabra de Dios. Entonces enviaron a Pedro y a Juan a Samaria, y ellos llegaron y empezaron a orar por toda la gente para que recibieran el Espíritu Santo, porque habían sido bautizados por agua, ellos solamente tenían un bautizo y era necesario ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero cuando Simón el mago ve que está Pedro y Juan ministrando y imponiendo manos, y la gente está recibiendo el Espíritu Santo, les ofrece dinero porque ve que es visible, que es real, esas manifestaciones del Espíritu Santo. Y uno de los dones, el cual es quizás muy cuestionado y entra en mucho debate en cuestión de los dones espirituales, el don de lenguas, porque muchas veces no nos damos a la tarea de mirar qué acontecía con el don de lenguas y entramos en debates. Por ejemplo, personalmente mi vida ha sido muy ministrada y he recibido mucho de parte de Dios cuando puedo tener esa comunión con Él.
en el don de lenguas. Pero volviendo al principio que yo decía que de dar evidencias, miramos como en 1 Corintios 13 dice de que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí habla de lenguas angélicas o humanas. Aquí hay un tema muy importante y es saber de que independiente de que tú tengas el don de lenguas, de que tú tengas el don de profecía, el don de sanidad, cualquiera de los dones del Espíritu Santo, es entender que el amor debe prevalecer sobre los dones. Que la mayor evidencia, así como tu cuerpo cuando se ejercita, es ver un abdomen marcado, unos músculos grandes, como les decía anteriormente, es entender y saber de que hay una evidencia muy grande en los dones y es el amor. Porque dice que si no tengo amor soy como címbalo que retiñe. Y versículo siguiente dice, en el capítulo 13, 1 Corintios, verso 2 dice, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces llevar al entendimiento a nuestros hermanos, a nuestros oyentes, de que más que nosotros anhelar los dones de lengua, es anhelar el bautizo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te bautiza, lo primero que va a hacer Él en tu vida es convencerte de pecado, de justicia y de verdad. De ahí ya viene ese alimentar diario y ese equipamiento de parte de Dios, porque esto hace parte del equipamiento de parte de Dios, para cuando tú vas a compartirle a alguien, para que sea lleno del Espíritu Santo, impartas a otro y pueda esas personas recibir también equipamiento. Entonces los dones espirituales son ese equipamiento que Dios nos da a nosotros los hijos de Dios para impartir y compartir a muchas personas por medio del poder del Espíritu Santo. Porque tú puedes hablar en lenguas y las lenguas son muy importantes. Hay gente que no va a entender esto y va a sonar extraño, pero hay lenguas para que tú puedas manifestarle a la gente, quizás como idiomas, como aconteció en Pentecostés, pero hay lenguas y 1 Corintios 14 habla de eso claramente, que es una comunicación directa con el Padre Eterno, con Dios. Es una comunicación directa con Él. Es un idioma que solo Él entiende y tú entiendes, porque es necesario pedir también esa interpretación para esas lenguas. Cuando tú te vuelves entendido en la palabra, el pastor Víctor hablaba de una madurez, que las personas deben de ser maduras para poder entender todo este tema de los dones espirituales y ese fortalecimiento. Por eso día a día nosotros debemos de orar al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder fortalecer esos dones espirituales, sea el que Dios te haya regalado. Es un tesoro, es una herramienta para el reino de Dios, y que nosotros como hijos de Él y siervos de Él tengamos muy en cuenta de que nosotros debemos ejercitarlos. Pero la mayor evidencia de esa ejercitación está en el amor hacia los demás, en la comprensión, en el entendimiento, que la necedad se va de nosotros, que el orgullo, el egoísmo, que nosotros llega la prudencia, el saber cuándo hacemos las cosas, en qué momento lo compartimos, en qué momento lo damos. Y eso es muy importante en este tiempo, las evidencias. Es lo que les quería compartir, y doy gracias al pastor Víctor, a Sebastián López por permitirme estar acá esta mañana. Les bendigo. De esta manera llegamos a la emisión final de nuestro programa de Jesús Hoy, donde hablamos el tema ejercitando los dones del Espíritu Santo. Les informó y les acompañó el pastor Víctor Betancourt, Camilo Marín y quien les habla, Sebastián López Alzate. Los invitamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan sintonizando en las diferentes redes sociales de nuestra Casa de Fuego y Transformación que ayuda a las naciones, para que permanezcan conectados sobre los temas que hablamos cada 8 días en el programa de Jesús Hoy. Palabra de bendición para el tiempo de hoy. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los amamos en Cristo Jesús. Hasta luego, que estén bien, Dios los bendiga.